Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos cordiales. Mi nombre es Derke Castellano Fernández. Soy arqueólogo en la isla de Fuerteventura y bueno, en este caso pues nos vemos por aquí para hacer la presentación de la ponencia en busca de los ingleses, las batallas del Cuyite y Tamasite, para ver bueno, los resultados de las campañas arqueológicas, de los proyectos o de los trabajos de excavación que hemos desarrollado en la campaña 2018-19. ¿Vale? Formó parte del grupo de arqueólogos de Arenisca, junto con la compañera Rosa López, Tarek Suleiman y también pues, el antropólogo forense que nos estuvo acompañando en estos trabajos, Samuel Crockery. Eh, Agradecer bueno, al Cabildo y por supuesto ¿no? al área de patrimonio cultural, pues todas las iniciativas siempre de este tipo pues son muy importantes, son muy positivas para difundir el patrimonio y llegar a, digamos, bueno, a concienciar o que la gente pues, en general pues, conozcamos más nuestro propio pasado, nuestra propia historia. Y bueno, pues agradecer pues esta invitación a participar en Blandura Patrimonio Vivo 2020, ¿vale? Y bueno, pues este nuevo formato que se ha tenido que realizar, pues como todos sabemos, porque bueno, siempre la calidez que esperemos que vuelva pronto de reunirnos en una sala de congreso, un salón y bueno, compartir las miradas y compartir pues todas estas cuestiones pues es mucho más enriquecedor que bueno, pues comentarlo yo solo aquí y después pues es que llegue a ustedes y no poder tener la posibilidad de debatir, de responder algunas dudas y demás, pues esperemos que pronto volvamos a esos momentos. Sin más, bueno, pues es decir que vamos a presentar pues esos trabajos arqueológicos de la campaña 18-19, los resultados que hemos tenido y algunos autores interesantes que nos están aportando nueva información a estas batallas del Cuchillete y Tamasite. Por un lado vemos el sumario rápidamente, pues el contexto histórico geopolítico de aquel momento, un recorrido bibliográfico muy brevemente de todas las personas o todos los autores que nos han legado algunas fuentes escritas sobre estos acontecimientos, un nuevo autor que podemos sumar ahora y cada vez lo hemos desgranado más. Personalmente eh, me he motivado mucho en desgranarlo porque aporta muchas cosas interesantes, como es Howard Chapin, que es digamos, la versión inglesa, un autor que nos presenta Hernández Bento, ¿vale? En su obra sobre piratería en Canarias. Veremos eso, las batallas del Cuchillete, diferentes datos, barcos, capitanes, fallecidos, dónde se desarrollaron estos acontecimientos en el Cuchillete, la batalla de Tamasite del mismo modo, el armamento de ambos contingentes que pudo, digamos, ser clave, digamos, en la, en la, eh, en el resultado final de la batalla o de las batallas. La pintura del sotabanco de la iglesia de San Miguel, muy interesante, son unas pinturas narrativas que nos hablan de diferentes momentos de aquellos días y parece que nos están representando ambas pinturas, sendas batallas, y creemos haber descubierto quién puede ser el autor de estas batallas, de estas pinturas, disculpen, hasta ahora mismo anónimas. Y finalmente pues veremos esos trabajos arqueológicos que han sido complejos, fueron complejos, porque bueno, son elementos muy, muy encorsetados en el tiempo, son dos batallas, probablemente no duraron más de una hora, hora y pico, con lo cual, bueno, pues los elementos que puedan quedar sobre el campo de batalla, sobre los lugares que ellos desarrollan la contienda, pues bueno, hemos hecho nuestro trabajo, tenemos una serie de resultados interesantes y creemos tener algunas conclusiones respecto a cuáles fueron los campos de batalla, de sendas batallas, valga la redundancia de las batallas. Y bueno, finalmente pues cerraremos con algunas conclusiones, algunas cuestiones un poco para bueno, pues hacer esa reseña final de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, el contexto histórico. Tenemos que hablar de la guerra del asiento o la guerra del rey Jorge, la guerra de la oreja de Jenkins. Fue una guerra que enfrentó al reino inglés y al reino español por el comercio, sobre todo en las Indias, sobre todo en lo que son las costas del Caribe. Y bueno, pues transcurrió desde 1739 hasta 1748. ¿Vale? Casi pues tenemos una década oficialmente de ese conflicto.
y fue un conflicto principalmente naval, donde bueno, pues, los que más sufrieron fueron los bloqueos marítimos, tanto en ínsulas, como fue el caso de Fuerteventura o el caso de Canarias en general, ¿vale? Y también, pues, por supuesto, pues las islas caribeñas y demás, nos vamos a centrar en nuestras aguas, porque digamos que el conflicto naval que se estaba desarrollando en el Nuevo Mundo, en las costas americanas, pues pasó a la vieja Europa, ¿no? Pasó, pues, bueno, pasó a Europa y también pues nos tocó a nosotros, digamos, como tránsito natural de la corriente del Golfo para moverse entre las Américas y el continente europeo, africano, ¿vale? Pues nosotros pues, nos tocó, digamos, parte de este conflicto y es lo que estamos exponiendo aquí un poco para tener ese contexto, ¿no? Y bueno, también comentar eso, la dificultad que había de mover mercancías, comercio de mercancías y personas entre las islas en aquel momento, porque habían barcos que estaban continuamente secuestrando otros barcos y también se llevaban pues esas mercancías, esas personas que eran vendidas como esclavos. Veremos también, ¿no? Algunos prisioneros que hicieron de una fragata, la Santa Bárbara, que finalmente parece que llegan a Surinam, son vendidos como esclavos allá. Y bueno, en este contexto también de este siglo, pues hay que destacar pues la batalla o la incursión que intentó hacer Charles Wilhelm sobre La Gomera en 1743, también dentro del marco de la Guerra del Asiento, y ya pues a finales del siglo pues la famosa incursión o batalla entre digamos la flota de Horacio Nelson contra la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde perdió un brazo, ¿no? Muy afamado aquel acontecimiento porque pierde un brazo por una bala de cañón. Un recorrido bibliográfico muy brevemente, bueno, llevamos o tenemos ya pues casi 780 años desde los acontecimientos y hay muchos autores que han escrito estas batallas, ¿no? Para empezar tenemos esas fuentes primarias, como puede ser la de Sánchez Unpierre, teniente coronel de la isla en aquel momento, que escribe algunas misivas, pocas misivas, tenemos apenas 4 o 5, no recuerdo ahora exactamente, haciendo referencia a estas batallas. Luego tenemos un elemento, una fuente fundamental y muy importante que solamente la tenemos para el día 13 de octubre porque el 24 de noviembre apenas tenemos información, excepto esa carta, una carta de Sánchez Unpierre y poco más, donde bueno, pues, se recogen 12 testimonios de personas que estuvieron en la batalla o estuvieron involucradas en aquellos acontecimientos y bueno, pues tenemos esa información muy importante porque nos está poniendo en la pista o nos está dando muchos elementos destacados, ¿no? Después José de Viera y Clavijo pues, nos hace mención a las batallas de forma un poco errónea y un poco, digamos, abstracta, ¿no? Porque tampoco afina mucho con muchos de los datos que aporta. George Glass también, pues, en su obra pues, nos menciona las batallas del Cuyite y Tamasite, donde además pues, habla de la brutalidad de los majoreros, sobre todo para la batalla de Tamasite, donde bueno, pues, él considera que hubo un exceso de euforia y ciertamente es cierto, o sea, es verdad, lo veremos. Pedro Cuyén nos presenta una fuente también que se escribió, una fuente primaria que se escribió en aquellos días, probablemente por un marinero. La fuente, o sea, esta nota, este pequeño texto está escrito en castellano y en flamenco, esto en holandés. Y bueno, nos da datos importantes sobre heridos, fallecidos y otros elementos, pues como datos de barcos y demás, sobre la batalla del día 13. Después Jiménez Sánchez pues, nos escribe un artículo donde da una serie de datos bastante poco fiables. Antonio de Betancourt Maciego ya nos hace la gran obra que es Ataques ingleses a Fuerteventura en 1740, fundamental su lectura para entender, digamos, todos los autores anteriores y muchísimas cuestiones que Betancourt Maciego pues, plantea en su obra muy interesantes. Y ya, pues bueno, ya casi en estos últimos años, pues en el 16, Hernández Benton nos presenta ataques británicos contra las Islas Canarias, ¿vale? Y bueno, en este libro, pues ya nos presenta a otro autor también muy importante que va a ser Howard Chapin. Hernando Benton nos da unas pinceladas de Howard Chapin, luego te vas a buscar la obra de Howard Chapin porque bueno, digamos que la obra de Hernando Benton no se basaba solamente en Betancuria, o sea, en Tamasite y en Cuyillete, y también interesantes son algunos recortes de periódico, algunas notas de prensa que Bento pues, encuentra y publica, donde bueno, se hacen referencia a las batallas de Cuyite y Tamasite.
digamos, esa visión inglesa de estos acontecimientos, ¿vale? En un primer momento, Betancourt Macieu planteaba que los barcos habían venido de Gran Bretaña. Ahora sabemos, por las nuevas fuentes, por las nuevas informaciones que tenemos, los nuevos datos que tenemos, que los barcos vienen de Nueva Inglaterra, de las colonias americanas o inglesas en América, ¿no? En el norte de América. Por un lado tenemos un barco que zarpa de Newport y otro barco que zarpa de Boston. Aquí vemos el recorrido, como bueno, pues Funchal fue un, digamos, un punto estratégico que daba cobertura muchas veces a los navíos ingleses, aunque ciertamente pues se supone que Portugal era neutral en este conflicto, pero sí es verdad que Funchal, bueno, pues tenía ahí esa, digamos, era un punto clave, un punto de habituallamiento y de descanso para estos navíos que circulaban por las aguas del Atlántico. Destacar aquí en esta este fragmento donde el artículo de Guillén, Museo Canario, el artículo que comentamos anteriormente, escrito en 1944, pues nos habla ya de que en la nota esta anónima, es una nota anónima del autor que decíamos que estaba en flamenco, en holandés y en castellano, pues nos da pues un barco, 14 piezas de armamento, 14 cañones, pero ya nos dice, es interesante, que viene de Rhode Island, Nueva Inglaterra, ¿no? Esta nota y este dato lo tiene Betancourt Macieu en su obra, pero, bueno, él no plantea que los barcos en concreto, porque estos habla de unos barcos o de un barco, pero no dice que este barco sea uno de los que atacan la isla de Fuerteventura. Y bueno, Betancourt Macieu pues en ese momento no repara en ello, y hasta hace, pues eso, hasta hace apenas 4 años, pues pensábamos que los barcos venían de Inglaterra, y ahora sabemos que vienen de Nueva Inglaterra, ¿no? De las colonias inglesas en América. Los corsarios, bueno, también pensábamos hasta hace poco que los corsarios eran el pirata, ¿no? Esa visión novelesca del pirata, no. Los corsarios, pues probablemente, o según nos cuenta Howard Chappie, son jóvenes que entre 20 y 25 años ya son veteranos de guerra, son hombres curtidos en la mar, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que con 12, 10, 14 años ya se están alistando al ejército como cocineros, aquí limpiadores, powder boy, son estas figuras, este chico que mueve, lleva la pólvora, digamos, en las batallas a los cañoneros, a los cañones para que puedan seguir disparando, o sea, bueno, pues, una vida muy dura y que desde muy jóvenes pues ya estaban alistados en estas incursiones. Una vez dejan, digamos, de ser soldados de la corona inglesa, pues pasan a ser corsarios, ¿vale? Estas empresas pues están financiadas pues de modo privado. Aquí tenemos los datos para algunos datos interesantes sobre, digamos, la tripulación y el barco del día 13 de octubre, donde, bueno, en principio, pues el barco se llama Vernon, vendría de Boston, procedería de la ciudad de Boston. El capitán es un tal Wills, hay diferentes formas de mencionarlo en diferentes fuentes, pero es Wills. No tenemos mucha información sobre este individuo, sobre este personaje. La tripulación, en principio, contando pues todos los datos, tendríamos 57 hombres. Es un sloop de 14 cañones. Y bueno, sabemos que desembarcaron en la bahía de Gran Tarajal 50 hombres aquella noche, ¿no? Aquí un poco para hacernos una idea, quien no conozca Fuerteventura, pues ahí tendríamos lo que es la bahía de Gran Tarajal y luego Tuínez, ¿vale? Ese sería el tramo, digamos, que tuvieron que andar estos corsarios. Aquí tenemos la bahía de Gran Tarajal en la actualidad, aquí tenemos una recreación de cómo sería en aquel momento, pues habría pues ese Gran Tarajal que da nombre al topónimo que llegaría prácticamente hasta la costa, hasta la playa, y luego pues habría alguna choza de pescadores, donde, bueno, algún barco, bueno, ahí seguramente era un sitio importante en aquel momento para venir a hacer bueno, pues pesca, marisqueo y demás, ¿no? En este caso, Betancourt Macieu creó este mapa donde, bueno, pues plantea el itinerario por el barranco que subirían los ingleses, llegarían a Casillas Blancas, ahí hay un acontecimiento que se narran por los testigos, finalmente, bueno, pues acabarían en Túnez, sacarían el pueblo y volverían digamos, por el otro lado, ¿vale? O sea, sería, digamos, hacia la izquierda de la montaña de Tamasite, por esa línea naranja, pues ya volverían con la intención de volver al barco y luego donde vemos ese círculo verde, es el Cuchillete y es donde parece que se acontecieron la batalla, ¿no? Que ahí es donde se dieron lugar a los acontecimientos bélicos. En este caso, bueno, hay que decir que estas imágenes son de un documental, las batallas del Cuyete y Tamasite, que hicimos también con motivo de los trabajos arqueológicos y de la investigación en este momento, que esperemos próximamente pues, se pueda difundir
a nivel de Canarias, y sería muy interesante pues aprender de todas las islas pues estas cuestiones. Y bueno, por un lado los testigos pues nos hablan de una montañeta redonda en diferentes momentos, cercados sobre una montañeta, nos hablan pues eso, de esa montañeta redonda que estaba cerca del Cuyillete y demás. Creemos haber identificado esa montañeta, ¿vale? Por estos testimonios, eh, pues creemos saber dónde está la montañeta, lo veremos al final en esos resultados, en esos trabajos arqueológicos. La batalla del Cuyillete, bueno, tenemos que el contingente majorero, según Betancourt Macieu, pues cree que en el momento del fragor de la batalla había unos 40 hombres, además de las recuas de camello, parece que eran entre 30 o 40 recuas de camello, según nos dice Sánchez Unpierre. Digamos que la batalla del Cuyillete es famosa por esos camellos que van a, digamos, a acercar al enemigo, ¿no? A los ingleses, ¿no? El contingente inglés estaba formado por 50 hombres, eso está más o menos bien documentado tanto por la fuente de Sánchez Unpierre como por después la fuente de Howard Chapin. La versión inglesa, ¿no? Esos recortes de periódico que también nos presentaba Hernández Bento, no Howard Chapin, perdón, son los recortes de periódico que nos presenta Hernández Bento, donde nos habla del número de ingleses que bajaron este día a la bahía de Gran Tarajal. Por el mando majorero tendríamos 18 heridos, según todos los recuentos que se hacen, que hizo Betancourt Macieu, pues cogiendo las fuentes que tenemos y demás, pues hemos llegado a la conclusión pues de esos 18 heridos que sepamos al menos, y unos 5 fallecidos también que sepamos, ¿vale? Por el bando inglés pues habrían fallecido entre 32 35 corsarios, y además se hicieron 20 prisioneros que sí sabemos se llevaron a Tenerife, como bien nos cuenta también pues esa misiva de Sánchez Unpierre. Para la batalla de Tamasite, jueves 24 de noviembre, pues tenemos que el barco, estos son un poco los datos de los navíos, tenemos que el barco el San Andrew, viene de Newport, Rhode Island, el capital fue Davidson, la tripulación probablemente era entre 75 y 80 hombres, está construido en los astilleros de Jamaica, es un sloop de entre 85 y 95 toneladas. Esto es interesante porque esto nos lo aporta ya Howard Chapin y son informaciones muy precisas que no teníamos hasta este momento, porque digamos que ya Howard Chapin pues nosotros lo hemos desgranado y hemos sacado pues toda esta información novedosa, ¿no? Su tripulación pues fue reclutada el mes de junio en la bahía de Newport. Sus dueños eran Shute Graham y John Hilder. Son, digamos, personas pudientes, de clase alta, y son de descendencia escocesa, ¿no? De ahí, pues, por ejemplo, el nombre San Andrew, ¿no? Refiriéndose al padrón San Andrés de los escoceses. Es dado de alta el 11 de junio de 1740 como corso, oficialmente, porque tenemos que decir que el corso era una empresa, no era una cosa anárquica donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Había unas reglas, había unas normas, había que darse de alta. Tenían unos mecenas, como les comentaba, pues Shute Graham y John Hindley, pues eran los mecenas que eran los que financiaban estas incursiones, estos barcos, en este caso pues el San Andrew, ¿no? También tenemos la fecha que zarpa, parece que es uno de los primeros barcos que cruza para hacer esta guerra, este pillaje. Ya pues digamos que los corsos, los corsarios y la corona inglesa estaban, digamos, aliados en el mismo bando en el conflicto contra los españoles, y los ingleses pues hacían pues ese pillaje, ¿no? Esas incursiones pues para robar y demás, y era bueno, una forma de vida. Tenemos que era un sloop, ¿vale? Un sloop de 14 cañones con capacidad para 75 hombres, que bueno, coincide con todas las informaciones que podemos ir viendo y contrastando con los diferentes autores. Y finalmente pues desembarcaron 55 hombres. Aquí he puesto 56 porque hay un dato interesante que veremos posteriormente, porque hay un hombre que en una fuente nos da 55 y en otra fuente nos dice 56 hombres. Y es por el emisario que acompañó a Simón. Lo veremos porque es mucha información. Además lo veremos ahora un poquito más adelante. Poca información sobre el llano florido. Sabemos que aquello debió de ser una carnicería. Y sabemos dónde fue la batalla. En este caso, pues Sánchez Unpierre nos habla de en campo tan raso, refiriéndose pues al llano florido, una de las cartas de Sánchez Unpierre. Y es interesante porque bueno, él nos habla de que pues fallecieron todos y no dejaron a nadie con vida, y bueno, pues,
parece que incluso pudieron haber rendiciones en algún momento y no se les hizo caso, ¿no? Eso también, bueno, que es un poco lo que decíamos que George Glass había escrito también en su obra, pues haciéndose, recriminando un poco a los majoreros, pues la virulencia de esa segunda batalla, que fue como, bueno, esto para que no vuelvan, ¿no? El contingente majorero no sabemos por cuántos hombres estaba formado, pero sí que podemos plantear que ya estaban mucho más preparados, ¿no? Que ya eran, digamos, que ya sabían que venían estos barcos, con lo cual, bueno, pues sabemos que probablemente pues podían duplicar o triplicar casi a los hombres ingleses. El contingente inglés estaba formado por 55 hombres que bajan a la bahía, como nos dice Sánchez Unpierre, con caja y clarín, ¿vale? Caja de guerra, que es el tambor de guerra. Lo vemos en muchas películas, como puede ser El Patriota, ¿vale? Pues este tipo de música que se usaba para el desfile militar, con tambor y el clarín, que es una especie de flauta. Por el bando majorero, respecto a las bajas y los heridos, tendríamos 15 heridos, también 5 fallecidos, coincidiendo con la otra batalla, al menos según las fuentes que tenemos. Y por el bando inglés, pues tendríamos los 50 fallecidos. Como les comentaba, ahí no quedó ni uno vivo en este acontecimiento por parte de los ingleses, ¿no? Según Chapin, nos dice que hay 56 tripulantes. Y luego Sánchez Unpierre nos habla de que son 55 hombres los que desembarcan. Como les decía, bueno, aquí tenemos un personaje que queremos haberle puesto nombre, que es un emisario, que, como Sánchez Unpierre pues, nos comenta, va a darle una carta a un tal Benabatbil, que había bajado como subteniente de la escuadra inglesa, ¿no? Que venía como capitán de marina, o sea, digamos que es el casaca roja dentro del grupo de casacas azules. El casaca roja era el que comandaba las tropas en tierra y sería este Benabatbil. Después Chapin nos habla de que hay un tal Abraham Rathbone de Newport, un marinero que fue uno de los infelices que desembarcó y fue retenido por los españoles. Creemos que este Abraham Rathbone sería el emisario que manda Davidson, el capitán Davidson, para hacer llegar esa nota a Benabatbil. Lo que no sabía Davidson en ese momento es que Benabatbil y todos sus hombres habían fallecido aquella mañana del 24 de noviembre. Con lo cual podemos identificar, o queremos haber identificado, o haberle puesto nombre a este emisario, ¿vale? Que sería Abraham Rathbone. Y que finalmente, en estas tres fuentes que hemos usado aquí para hacernos una idea de qué pasó con este personaje, Abraham Rathbone, pues finalmente nos dice en la nota de Cuyen, como vimos anteriormente, una fuente primaria escrita por algún autor anónimo en aquellos días, nos dice que solo hay una persona que se salvó el día 24, que fue llevada como presa de guerra aquí en la isla de Tenerife. Con lo cual tenemos que plantear que el único superviviente de aquella batalla del día 24 de noviembre sería Abraham Rathbone, que no sería superviviente de la batalla, sino que habría sido retenido una vez él lleva pues esa misiva para, bueno, estaban intentando llegar a algún acuerdo de entrega de prisioneros, porque ellos tenían una serie de prisioneros que habían secuestrado de un barco, el Santa Bárbara, que procedía de la isla de Tenerife, en concreto de Garachico, ¿vale? Entonces estaban intentando negociar pues ese intercambio de rehenes. Lo que no sabían eso, que habían fallecido todos los compañeros, ¿no? en aquella batalla. Aquí nos habla también, bueno, como les decía un poco, pues la caja de Clarín nos menciona Betancourt y luego nos dice el armamento inglés. Nos habla que llevan 4 pistolas, incluso 4 pistolas cada uno, o sea, nos habla de una gente que venía muy bien armada, chafalotes, algunas granadas incluso, veremos al final también sobre los trabajos arqueológicos, escopetas, o sea, los ingleses venían con armas de fuego y armas blancas, y como solemos decir, bueno, venían armados hasta los dientes, ¿no? Pues probablemente pues tenían muchísimas armas blancas en cualquier escondidas, además de esas armas de fuego que podían llevar muchas veces a pares, ¿vale? Y luego las escopetas. Tenemos que pensar que son escopetas de avancarga, que se cargan por delante con la pólvora y la varilla, ¿vale? Entonces, digamos que una vez tú disparas, es muy difícil cargar. Con lo cual, una vez disparas y descargas esa bala, es muy probable que si fallas, o incluso si has dado, pero a la persona que está al lado no le has dado, porque evidentemente solo tienes ese disparo, pues puede llegar a ti a atacarte, ¿no? También nos habla Sánchez Unpierre de que los majoreros pues, se defendieron con palos, chuzos y rosaderas. Sabemos que el juego del palo, una técnica milenaria
en las Islas Canarias, donde, bueno, pues el palo, digamos que es el elemento de juego, pero que, bueno, que se basa también en una lucha, en una batalla, ¿no? Como dicen amigos que practican este juego, pues del juego a la batalla, pues simplemente es buscar el contacto físico. Y sabemos que un palo donde golpea, pues puede fracturar un brazo, fracturar un cráneo, o bueno, pues con una punta, pues hacerte mucho daño también, pues en la parte del rostro, la parte del esternón. Con lo cual, una vez perdieron la ventaja, la primera ventaja de las armas de fuego los ingleses, los majoreros con sus palos y su destreza, pues probablemente, pues bueno, pues como vemos en los datos que nos está dando, los datos que tenemos sobre la batalla, bueno, pues, liquidaron, digamos, a los ingleses, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los sables o los alfanjes de los ingleses son armas cortas, de armas blancas, como digamos, son espadas cortas, porque están diseñadas para la lucha en espacios cortos dentro de un navío. Entonces, en una batalla con palo, que un palo pues te mantiene, digamos, al enemigo o al contrario a una distancia, y tú con el palo pues no lo dejas entrar dentro de esa distancia. En cambio, con el alfanje tú tienes que meterte, digamos, en la zona de seguridad. Si el otro contrincante tiene un palo, y ahí es donde tú eres débil o eres fácil de abatir, ¿no? Por eso, bueno, creemos que los palos fueron fundamentales para el resultado de la batalla. Interesante aquí, la pintura del sotabanco de la iglesia de San Miguel, ¿vale? Algunas preguntas que nos hacíamos al principio de esta investigación era quiénes fueron los autores de las pinturas y en qué año se crearon estas obras. Ahora, con las nuevas informaciones, podemos plantear la posibilidad de que Juan Bautista Bolaño es el autor de las pinturas y las pintó en 1740. Veremos un poquito en detalle por qué. Tenemos otra fecha que nos había dado Jiménez Sánchez sin ningún rigor ni ningún... No especificaba ningún tipo de fuente ni nada. Él hablaba de 1880 en un artículo sin ninguna más información, ¿no? Y ahora creemos haber descubierto que Juan Bautista Bolaño es el autor. Aquí tenemos una de las pinturas. Como vemos, bueno, pues se está representando una pintura narrativa, se está representando por un lado la escuadra inglesa, vemos el personaje de rojo que sería el capitán de marina, vemos cómo se van con un burrito donde llevan pues digamos todo el botín que habían robado en Tuineje, y luego pues en una segunda escena, la parte alta, la montaña Tamasite, esa montaña que está en el centro, se identifica bien por las cadenas de cultivo. Pues vemos ahí una de las batallas, ¿vale? Vemos cómo se alza una bandera, vemos la refriega entre los casacas azules y los otros personajes que van de blanco, calzones color crema, negro, bueno. Y bueno, pues tenemos ahí también unos camellos, bueno, ahí se representa un poco. Finalmente al fondo también decir, bueno, tenemos lo que serían los cuchillos de Vigan, y en el margen derecho de la imagen pues tenemos lo que se representa como una especie de masa forestal, probablemente haciendo referencia pues a la zona de lo que era el charco o ya pues la zona de Gran Tarajal también, ¿no? Bueno, pues ahí vemos esa batalla de lo que creemos que es la batalla del Cuchillete, porque se representa por detrás de la montaña de Tamasite y además se quiere representar ese Gran Tarajal, ¿no? Entonces creemos que aquí se representa la batalla del Cuchillete y aquí tenemos la batalla de Tamasite. En este caso también pues una narrativa en varios tiempos. Bueno, ahí vemos la ermita de Tuineje, vemos la Barbacana, que es ese muro defensivo en blanco, y vemos como los soldados ingleses pues están ahí pues con sus fusiles también, ¿no? Y vemos incluso cómo se representa un poco el humo de los disparos, vemos el pueblo de Tuineje con esas casas representadas, vemos la montaña de Tamasite muy bien identificada por esas cadenas, y a la izquierda de la montaña vemos esa refriega, ¿no? Aquí también, anteriormente no lo comentamos, también está San Miguel Ramplante, que bueno, es el patrón del pueblo de Tuineje y se cree popularmente, digamos que de aquella forma también nacen la festividad del 13 de octubre, de las fiestas patronales del municipio y del pueblo, donde bueno, San Miguel pues parece que ayudó, ¿no? en la batalla a la victoria de los majoreros, ¿no? Luego se representa una serie de camellos que pudieron haber estado también en la segunda batalla, aunque no tenemos documentación sobre ello, pero creemos que si funcionaron en la primera batalla, pudieron haberse usado esos camellos para arremeter contra los corsarios. Tenemos que imaginar que los corsarios no habían visto un camello en su vida, venían de Nueva Inglaterra, venían del norte de América. Muchos de ellos incluso pudieron ser nativos americanos, porque nos lo da una información que vimos anteriormente en una de las notas de Guyen, nos habla de que muchos de ellos eran indios, refiriéndose a un
grupo de pasajeros que iban en ese barco que decíamos anteriormente, que ya nos decían que era de Newport, en Nueva Inglaterra. Y bueno, pues tenemos que imaginarnos que esos corsarios tuvieron que quedar bastante alucinados con este animal, más con muchos de ellos, de animales que les rodeaban, tanto en la primera batalla como a lo mejor en esta segunda, por lo menos así lo representó el autor de la obra, ¿no? Y finalmente pues vemos incluso un barco en el margen izquierdo, en la parte superior, que creemos, si estamos en lo cierto, de que esta es la representación de la batalla de Tamasite, pues que sería el barco San Andrew. ¿Por qué creemos que Juan Bautista Bolaño es el autor de las pinturas anteriores? Bueno, descubrí este mapa en Tousmelia, un libro, Tousmelia 2017, es un libro sobre cartografía antigua de la isla de Fuerteventura, y viendo este mapa me vino a la mente pues las pinturas anteriores que estábamos comentando. Entonces me pareció que había una cierta semejanza, una mano más o menos similar entre las pinturas anteriores, la representación de las montañas y los perfiles de las montañas, las sombras y demás, con este mapa de la isla de Fuerteventura tan bonito que hizo Juan Bautista Bolaño en 1787. Sabemos, y ya se planteaba la posibilidad de que Juan Bautista Bolaño podía ser el autor de las pinturas, pero bueno, era simplemente poner a un artista en unos trabajos de restauración que sabemos que desarrolló en la iglesia de Tuineje, pero hasta ahora pues no hemos tenido a lo mejor un dato para, digamos, confirmar y aportar todavía más solidez a esa teoría que ya en algún momento se había planteado anteriormente. Aquí vemos un poco algunas comparativas con las que creemos pues, identificar ambos autores, o sea que el autor digamos, el autor es el que realiza ambas pinturas de las batallas. Pues por un lado tenemos aquí cómo representan las montañas, esas sombras que les comentaba y demás, y abajo pues tenemos cómo representar algunas de las casas, las aldeas, esas casitas con sus techitos. Bueno, pues las tenemos representadas tanto en la parte en blanco y negro que corresponde al mapa, como en la parte en color que corresponde a las pinturas del sotabanco de la iglesia, ¿no? Sabemos que el autor pintó la ermita de Tuineje, no pintó la iglesia. En 1785 se construye la capilla mayor, ¿vale? Es encargada al maestro Juan Cabrera de la Rosa, con lo cual tenemos que plantear que en este caso estamos viendo la ermita, ¿vale? Otro personaje interesante que vemos identificado en las pinturas, que solamente podría saberlo una persona que más o menos pintó esto en un periodo cercano a los acontecimientos, en este caso pues si las batallas son en el año 40, Bolaños estaría en el 40 años más tarde, aproximadamente en el año 80, haciendo esos trabajos de restauración. Y bueno, pues bueno, aquí nos presenta pues este personaje que va con casaca roja y que podemos identificar perfectamente como el capitán de marina. Incluso es más, en una de las pinturas podríamos atrevernos a decir que, sobre todo en esa central, ¿vale? La pintura central, donde vemos esa escuadra inglesa, una pintura muy naif, apenas 4 manchas representan las casacas, los gorros en tricornio y las armas, y en la parte superior vemos un personaje con el casaca roja. Planteamos que ese personaje le podemos poner incluso nombre, ¿vale? Que sería Benabatbil, como vimos anteriormente, pues el que había bajado como subteniente del barco San Andrews, que había bajado como capitán de marina de la escuadra inglesa del día 24 de noviembre. Con lo cual, sintetizando un poco lo que comentábamos de Bolaños, si Bolaños es el autor de las pinturas, las podríamos fellar en 1780 aproximadamente, 40 años después de los acontecimientos. Nos está hablando de unos cuadros narrativos que hasta ahora no le dábamos a lo mejor el rigor o la importancia que le tenemos que dar ahora, sabiendo que 40 años probablemente los propios vecinos y personas que vivieron aquellos días pues fueron las fuentes que le contaron al pintor, que probablemente se quedó fascinado también con aquellas historias, pues aquellos acontecimientos que él después plasmó en estas tablillas. Muy interesante, pues, por ejemplo, elementos como las ropas, nos plantea esas vestimentas para los ingleses, casacas azules, calzón rojo, sombrero de tricornio, nos plantea ese capitán de marina con casaca roja, nos pinta la ermita, nos pinta a los majoreros también con sus vestimentas, sus armas, tanto las armas inglesas como esos alfanjes, esos sables, esas armas de fuego, pistolas o escopetas o fusiles
avancarga, y luego pues las armas majoreras también, ¿no? Esos palos, sobre todo como veíamos en las imágenes de las pinturas del Sotabanco, pues se ven como esos individuos pues golpean con sus palos, ¿no? Brevemente, para terminar, pues bueno, los trabajos arqueológicos han sido muy complejos. Como vemos aquí, pues hemos trabajado una extensión 750.000 metros cuadrados. Todo esto pues se ha prospectado a pie, se ha ido marcando los puntos de interés, son los puntos azules. Algunos lugares hemos hecho sondeo, como son en las áreas que están pintadas con un pequeño espacio de amarillo. Ahí hemos realizado algunos sondeos porque diferentes elementos nos han llevado a plantear esos sondeos en estos lugares. Y bueno, es interesante decir que hemos encontrado un nuevo yacimiento arqueológico aborigen de la época Majo, donde bueno, hemos encontrado, parece, un espacio de culto, porque es un círculo de piedra que creíamos podía tener relación con tal vez la cremación de estos personajes, que es una de las teorías que también se ha barajado. Y bueno, pues finalmente pues con dataciones y demás, pues hemos fechado ese espacio en el año siglo V, ¿vale? Siglo V de la era. Quinto sexto. Y bueno, la parte de amarilla, eso se ha prospectado de modo más intenso, ¿vale? Esos vectores que vemos de derecha a izquierda, porque bueno, toda esa zona es el llano florido y creemos actualmente que por ahí se tuvieron que mover estos dos contingentes en estas batallas. Y finalmente hay que decir que en el campo de fútbol, al sur del campo de fútbol, en esos puntos azules de interés, en ese rectángulo rojo que vemos casi ya en el margen de toda la mancha que se ha prospectado, ahí encontramos un fragmento que veremos a continuación, que creemos que puede ser un fragmento de vidrio de una de las granadas inglesas. Si así fuera, y bueno, hemos trabajado con diferentes profesores de la Universidad de Albacete, que han hecho un trabajo sobre el armamento del castillo de Chinchilla. Bueno, pues ellos nos han dicho, le hemos pasado fotografías y demás, porque ellos tienen granadas también en ese castillo de Chinchilla y granadas de cristal. Hicieron un estudio microscópico de los fragmentos de vidrio, bueno, de diferentes cuestiones de las aristas de los vidrios y tal. Le mandamos fotos y nos dicen que podríamos estar ante esa cuestión, ¿vale? Hay un artículo también que escribí con motivo de las jornadas del pasado año, donde bueno, todo esto se describe con mucho más detalle y más pormenorizado, que creo que está, si no está ya en la red, al acceso pues eso en la zona de patrimonio, en la página de patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, pues probablemente pues estará en breve, y si no me pueden contactar por el correo electrónico que también sale en la presentación, y yo estoy encantado de mandarles el artículo si a alguien le interesa, cualquier cuestión, pues bueno, por aquí estamos, ¿no? Y este área verde que vemos aquí es el área que se prospectó en la zona del Cuchillete, ¿vale? Finalmente cerramos un poquito más el área de trabajo a la otra mancha cuadrangular, ese polígono cuadrangular verde, y finalmente digamos que el trabajo de prospección, o sea, de prospección con detector de metales ya más concienzudo, y en este caso algún sondeo también creo realizamos aquí, pues fue en el punto rojo, que es la montaña que denominamos, creemos que según los testigos decían esa montaña redonda, se apostaron las cuadras inglesas y demás al lado del Cuchillete. Tenemos que decir que el Cuchillete es la punta donde acaba finalmente el polígono, ¿vale? Hacia nuestro margen derecho, pues esa punta, ese pico, pues eso es exactamente el Cuchillete. Y probablemente, según los testigos, ahí subieron los ingleses y luego pues digamos, buscando alguna forma de parapetarse mejor para las técnicas militares de su época, se subieron a una montaña redonda. Algunos autores dicen, no, es que no se repliegan, porque si se repliegan no van hacia el barco, hacia la costa, que estaría en el margen inferior de la fotografía. Bueno, probablemente, como nos dicen las narraciones de los testigos, o las cartas de Sánchez Unpierre, o los testigos también, bueno, en este caso los testigos, pues nos dicen que fueron acorralados los ingleses y no los dejaron avanzar hasta el barco. Y como nos dice Sancho Unpierre, lo que estaban evitando es que consiguieran, digamos, fuego de cobertura desde el barco Bernón para evitar, pues eso, pues que se pudieran llegar al barco replegándose y poder huir, ¿no? Algunos elementos que encontramos en la zona esta del Cuchillete, en la zona de los quemados del Cuchillete, que es como se llama esta zona, el topónimo, pues esta montaña redonda que, como les decía, pues prospectamos con detector de metal muy minuciosamente, con un sistema
de batalla de guerra que estuvimos estudiando, desarrollando para estos acontecimientos o para este estudio, pues encontramos otros elementos que, bueno, aquí presento pues unas tallas a forja, unos casquillos de bala, un candado antiguo, encontramos una moneda, material de hierro de muchísimos tipos que no los podemos ascribir pues a un acontecimiento bélico porque realmente pues son amorfos, están muy deteriorados y igual algún fragmento podría ser de alguna cuestión de arma blanca y demás, pero bueno, es imposible de determinar porque es lo que esto que vemos es lo que hemos encontrado, ¿no? Y como les decía, en ese rectángulo rojo al lado del campo de fútbol, al sur del campo de fútbol, apareció un fragmento de cristal que creemos identificar con una granada de vidrio. Si estuviéramos en lo cierto, y creemos que sí, probablemente ese vidrio que no hemos podido identificar con ningún elemento de botella o de garrafas antiguas, no, o sea, tiene un grosor, unas características, una serie de cuestiones, además que las hemos consultado, como les dije, con diferentes expertos que han estudiado estos armamentos y nos dicen que sí, que podríamos estar ante un fragmento de granada. Sería interesante, nos decía un profesor de la Universidad de Alicante. Bueno, nos decía que había que estudiar la posibilidad de ver con un espectrómetro de masas, pues buscar pólvora entre las esquirlas, que se pudiera haber metido esa pólvora con la deflagración de la granada, se hubiese metido dentro de esas esquirlas de vidrio y se conservara, con lo cual eso ya sería la confirmación absoluta al 100% de que esto es un fragmento de granada de vidrio que estalló en la batalla de Tamasite el 24 de noviembre de 1740, ¿no? Y si estamos en lo cierto, pues hemos reducido mucho el espacio de búsqueda de los acontecimientos. O sea, podríamos empezar a trabajar en otros proyectos futuros, en otras prospecciones, otros trabajos de sondeo, pues digamos, acometiéndonos o centrándonos más en este área. Tenemos que decir que son áreas de trabajo complejas, hay muchas piedras, hay mucha piedra caliza, el detector de metales muchas veces te da falsos positivos también, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es complejo y tiene su cosa, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, una de las cuestiones que nos planteábamos al principio de los trabajos, pues era dónde estaban los ingleses. No hemos encontrado los restos de los cuerpos ingleses, estamos hablando de que son casi 100 cuerpos entre las dos batallas, en algún lugar, pues tienen que estar descansando en la isla de Fuerteventura, pero creemos, bueno, pues que los escondieron bien. Algunas interpretaciones hablaban o se plantearon pues la posibilidad de la cremación, una cremación de esos cuerpos pues de modo séptico también por el tema de las enfermedades y demás que podían crear, no contaminar el agua también porque inhumar estos cuerpos pues podría contaminar acuíferos subterráneos. Otra posibilidad también es transportar estos individuos con camellos, ya que un camello podía aportar pues 3, 4, incluso 5 individuos y los podían llevar pues lejos de las poblaciones y allí pues enterrarlos o otra posibilidad que se ha barajado es la posibilidad de que hayan sido arrojados al mar. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta que había un conflicto religioso, eran entre católicos y protestantes. Eh, los majoreros eran católicos y los ingleses eran protestantes y bueno, pues a lo mejor ahí esa honra religiosa pues tampoco existió y simplemente pues deshacerse del problema, pues bueno, la forma del mar puede ser una posibilidad, no lo sabemos, no lo sabemos. A día de hoy hemos intentado buscarlo con muchas ganas y mucha pasión y mucho ímpetu, hemos caminado muchísimos kilómetros dando vueltas en los entornos de este área, hemos intentado trabajar el relato oral, pero claro, es algo que queda ya casi 300 años atrás, con lo cual, bueno, pues entre la leyenda y la realidad, pues no es fácil pues hallar la realidad. Entonces, bueno, de momento, ¿dónde están los ingleses descansando? Si están en Fuerteventura o a lo mejor pues ya no, si fueron arrojados al mar, pues además los encontraremos. Bueno, de momento es un misterio que a lo mejor algún día se resuelva. A modo de conclusión, pues decir que lo más interesante, pues podríamos plantear la posibilidad, o sea, podríamos comentar, digamos, la nueva aparición de este autor, de Howard Chapin, que nos aporta multitud de información interesante. Hemos trabajado también, aquí no lo he metido, si se mete en ese artículo que les comentaba anteriormente, las partidas de defunción que hemos trabajado tanto en la parroquia de Pájara como en la de Betancuria, como en los archivos de La Oliva.
pero principalmente pues Pájara y Betancuria, que es donde en ese momento se enterraron a los muertos del bando majorero, donde hemos podido identificar algunos de los nombres que nos daba pues las diferentes fuentes, bueno, principalmente Betancur Macieu, recopilando toda la información anterior, la hemos podido contrastar con esas fuentes de esas partidas de función en la parroquia de Pájara y Betancuria y en los documentos de archivo de la Oliva, donde fueron enterrados, cómo se enterraron, las edades aproximadas, los padres, los hijos, las mujeres o esposas de estos fallecidos y demás. Con lo cual, bueno, estamos también planteando con el Ayuntamiento de Tuineje y con la Asociación Más Ruines de Caín, que son siempre también los que están manteniendo vivo todos estos acontecimientos, estas festividades y, digamos, esta memoria, la posibilidad de, bueno, crear una placa conmemorativa pues, con los nombres de las personas que sabemos que participaron en la batalla, aunque sabemos que hay muchas personas anónimas que jamás sabremos sus nombres, incluidos muchos moros, muchos esclavos que también sabemos que estuvieron en las batallas de Tamasite y el Cuchillete y que lucharon pues, contra los ingleses codo con los majoreros, ¿no? Había una población muy importante de moros, esclavos en ese momento en Fuerteventura y en concreto en Tuineje. Sabemos que a la población de Tuineje, de modo cariñoso, un apelativo cariñoso, pues son los moriscos, y bueno, ese apelativo pues viene también a hacer referencia pues a aquella población importante de esclavos que hubo en Tuineje, pues sobre todo para dedicarse a la agricultura. Los fallecidos, una incógnita, de momento pues no tenemos ninguna información de dónde están y creemos que va a ser complicado encontrarlos porque bueno, no sé, pueden estar en cualquier lugar, incluso no estar en ningún sitio porque pueden haber sido pues, arrojados al mar o cremados. Y bueno, decir que la investigación pues sigue viva porque creemos que pueden haber más fuentes que todavía no se han contrastado, pueden haber más notas, pueden haber esas informaciones, cartas que estén en casas de algunas familias antiguas de la isla de Fuerteventura y que bueno, pues algún día pues vayan saliendo esas informaciones, si no se deterioran y se pierden, que sería una pena, pues vayan saliendo y podamos seguir recopilando información a este respecto, ¿no? Y ya como a modo de cierre, pues decir que tenemos unas armas, creemos que podrían ser inglesas y que podrían pertenecer a los acontecimientos, pero todavía es pronto, estamos trabajando, desarrollando una investigación en este sentido y bueno, también forma parte de una herencia familiar en una casa privada que está muy por la labor de cooperar, de trabajar con nosotros y nos ha facilitado todo, o sea, hay que agradecerle a la familia pues esa entrega y esas ganas de conocer la historia de esas armas y bueno, que en el futuro pues esperemos poder seguir sacando artículos, trabajos y seguir investigando sobre estas cuestiones que a mí personalmente me apasiona porque me he empapado de esto y digamos, me he implicado de una forma pues casi más allá de la profesional con una pasión hacia estos personajes, estos acontecimientos históricos que hay que decir que en Fuerteventura tenemos poca historia escrita, tenemos una historia, no tenemos una historia reciente, pero sí escrita, es poca la información que tenemos de acontecimientos como estos, pues son importantes, ¿no? Porque de las pocas cuestiones que tenemos históricas o en este caso pues hace 3 siglos, ¿no? De estos acontecimientos y hay que mantenerlos vivos, hay que enseñarlos en las escuelas, hay que enseñarlos en los pueblos y al final yo creo que esto no es una fiesta de Tuineje, es una fiesta de toda la isla de Fuerteventura y sobre todo, bueno, cuando hacemos referencia o cuando te lees las crónicas, te lees todas las fuentes, te das cuenta de que esta información no solamente habla de la gente de Tuineje, sino la gente que participó en las batallas de Cuchite y Tamasite era gente de prácticamente toda la isla o toda la zona centro de la isla, donde estaban en ese momento también los pueblos más importantes de Fuerteventura, ¿no? Como podía ser Tuineje, Tiscamanita, Betancuria, Agua de Bueyes, la Antigua, Casillas de Morales, también hay algunas personas que van para allá, en ese momento Casillas de Morales era un núcleo urbano importante, bueno, en definitiva, las batallas del Cuyete y Tamasite son un patrimonio de la isla de Fuerteventura, son un patrimonio de todos los majoreros y por qué no también decir un patrimonio de todos los canarios, ¿no? Porque igual que nosotros también estudiamos otras cuestiones, otras incursiones históricas que hay en otras islas, ¿vale? Pues, y que son parte de la historia de Canarias, pues también las batallas del Cuyite y Tamasite son parte de la historia de Canarias. Así que bueno, sin más, me encantaría pues agradecer que hayan llegado al final de la presentación, espero que les haya resultado interesante. Como les comentaba anteriormente, finalmente pues bueno, tienen aquí mi correo electrónico, en caso de que alguien quisiera pues consultarme alguna duda,
comentarme algo, aportar algún dato, alguna fuente nueva que pueda existir o alguna cuestión de este tipo, pues sería muy interesante bueno, que me escriban y yo estaré dispuesto pues a contestar y a estar atento a todas estas cuestiones, ¿no? Además de la posibilidad de pasar ese artículo que les comentaba que tenemos escrito sobre todas estas cuestiones, pues un poquito más detalladas y con más calma. Así que bueno, sin más, me despido, nuevamente dar las gracias y bueno, Azul, saludos, Tanmir, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.